La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 9. Hermanos, no pude hablaros como a hombres de espíritu, sino como a gente débil, como a cristianos todavía en la infancia. Por eso os alimenté con leche, no con comida, porque no estabais para más, por supuesto tampoco ahora, que seguid los bajos instintos. Mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, es que os guían los bajos instintos, y que procedéis como gente cualquiera. Cuando uno dice yo estoy por Pablo y otro yo por Apolo, ¿no sois como cualquiera? A fin de cuentas, ¿qué es Apolo y qué es Pablo? Agentes de Dios que os llevaron a la fe, cada uno como le encargó el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. Por tanto, el que planta no significa nada, ni el que riega tampoco. Cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros campo de Dios. Sois también edificio de Dios. Salmo 32. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban. Y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Bien, queridos hermanos y hermanas, había un problema en el contexto de la primera lectura. Y es que la gente se peleaba como ahora. Mucha gente se pelea porque yo pertenezco a fulana de tal, porque yo quiero estar con la líder tal, porque entonces había ese tipo de problema. Pero había un grupito que era el del problema. No, los del problema no eran los que seguían a Apolo ni a Pablo. Pero al parecer, los del problema eran los que decían que seguían era a Cristo, no a Pablo y a Apolo. Entonces, esas personas eran como protestantes, como los protestantes. Nosotros no vamos a la iglesia porque no nos confesamos con un sacerdote que es pecador igual que nosotros. Nosotros directamente con Cristo. Esos eran los del problema en esa época. Entonces Pablo va a decir, ¿quién les ha traído la palabra? Pablo y Apolo. Apolo y Pablo obedecen la tradición. Y al obedecer a Pablo y Apolo están obedeciendo como si fuera Cristo. De hecho, Cristo dijo una vez: el que me recibe a uno de estos mis enviados y les da un vaso de agua siquiera recibirá recompensa, porque quien lo recibe a ellos, me reciben a mí también. Pero bueno, no falta aquel desviado que empieza como a poner problemas, a creerse como el demonio. No quería ninguna mediación, sino vara alta con Dios. Pero después que Dios propuso a la Virgen como la mediadora de todas las gracias, ahí empezó la pelea, la discusión, y por eso se apartó el demonio, porque no se sometió en humildad al querer de Dios. Pero aquí también pasa otro problema. ¿Y cuál es? El que
el que están endiosando, cuando llegaban a alguna parte Pablo y Bernabé, los endiosaban, decían que era el dios Hermes y el dios Zeus, porque hacían milagros. Y una persona que es consciente de que es solamente un burrito de carga de Jesús, no se cree, no es que le da la mayor gloria a Dios como Juan Bautista. Juan Bautista tenía esa conciencia: conviene que yo disminuya y él crezca, porque él sí es Dios, yo no soy nada. Entonces, ellos siempre se humillaban y siempre decían: es Dios, es el principal de todos, es el autor de todos los milagros. Entonces, pues tenemos que mirar cuán humildes somos nosotros al predicar la palabra y no ocultarnos ni ocultar a Dios, porque Él es el protagonista de nuestra evangelización. Lo otro está contenido en el Evangelio. Al salir Jesús de la sinagoga, encuentra a la suegra de Simón con una fiebre muy alta. Y dice el texto que increpó a la fiebre y se le pasó. Algunos autores antiguos, como San Beda el Venerable, dice que esta fiebre se refiere al pecado del pecado de pasión, ¿sí? Las pasiones desordenadas del pecado, que tienen que ser tratadas con oración y con el poder de Dios. Los santos padecían, muchos de los santos padecían este pecado de las pasiones desordenadas, y por eso ellos hacían penitencias grandes para poder ahogar esas pasiones. Entonces Jesús tiene el poder de increpar esta fiebre, estas pasiones desordenadas. Y date cuenta que dice que después de que levanta a la suegra de esta fiebre, la sana, le llevaban a muchos enfermos. Los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se los llevaban. A cada uno los iba curando. Pero mire lo que dice el texto: de muchos de ellos salían también demonios que gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Entonces mira que de algunos de ellos que estaban enfermos, muchas de esas enfermedades están relacionadas con demonios. Entonces a veces en la antigüedad, decía el padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, que ya reposa en la paz del Señor, decía que antes la iglesia, por los años 1200 hasta esa época, se le daba mucha importancia a los exorcistas, y para todo se buscaba un exorcista, para una enfermedad, para todo, porque se tenía la conciencia de que esa enfermedad podía venir de una influencia maligna, y esto no está lejos de la realidad. Muchas de las enfermedades a veces que se presentan en los enfermos que cura Jesús, aquí lo está atestiguando el texto, son demonios que tienen cautiva a la persona y que se le hace necesario oración de liberación. Otro dato que encontramos aquí a la luz de los padres patrísticos es que el Señor no dejaba hablar a los demonios aunque lo estaban confesando como hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no deja que los demonios le den la gloria, porque esa gloria no vale para Dios. Eso se aplica para muchas personas que quieren darle la gloria a Dios y reconocerlo como hijo de Dios en pecado mortal. Por eso lo primero que el Señor nos dice en el Evangelio es: nadie echa vino nuevo en odres viejos. O el odre está nuevo o no hay vino nuevo, porque se revienta la persona. Es decir, una persona que esté predicando la palabra y vive en pecado mortal termina empañando la obra de Dios. Porque ¿qué va a decir la gente? Pero mira, yo por eso no voy a la iglesia, porque aunque mucha gente es muy hipócrita, que dice no venir a la iglesia porque hay personas que no son coherentes y no cambian en la iglesia. Eso también es un acto de hipocresía, porque yo no voy a la iglesia por ver los demás, sino para cambiar yo mismo, ¿cierto? Y si busca esa excusa hipócrita de que no va porque en la iglesia hay mucha gente hipócrita que no cambia, pues porque se quiere justificar para seguir pecando, así nada más. Pero entonces encontramos que a Jesús no le gusta que lo proclamen y que lo prediquen los demonios, y tampoco los que están relacionados con los demonios en el caso del pecado mortal. Otro dato que aparece aquí es que la gente daba con él porque él se retiraba al desierto, a un lugar solitario, pero intentaban retenerle porque no querían que se fuera por los milagros, ¿cierto? Bueno,
pidámosle al Señor que nunca se vaya de nuestra vida. Por supuesto que si lo rechazamos y no aceptamos su gracia y no vivimos en santidad, Él hace ademán para seguir adelante porque tiene muchas almas que salvar. Y los que lo rechacen, pues Él hace lo que hace con Judas Iscariote y con muchas personas de la antigüedad. Los que lo dejan, Él los reemplaza por otros elegidos. No te dejes reemplazar por nadie. Respóndele al Señor en el momento presente para que lo glorifiques a Él y salves muchas almas. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz miércoles.